Este video muestra características y responde preguntas sobre un cereal que acompaña nuestras comidas y es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial, el arroz. El arroz se cultiva en extensas plantaciones inundadas, conocidas como arrozales, debido a las necesidades de agua de la planta. Su grano está protegido por una cáscara. Debajo se encuentra el salvado, presente en el arroz integral. En el centro está el endospermo, que es lo que conocemos como arroz blanco. Existen más de 10.000 variedades en todo el mundo. Algunas son: el arroz blanco es el grano al que se le quitaron la cáscara y el salvado. Arroz integral, conocido por ser más nutritivo, ya que conserva el germen y el salvado. Arroz glutinoso o pegajoso. Se utiliza para sushi y otros platos asiáticos. Arroz basmati, famoso por su aroma y sabor. Arroz negro es un grano entero con sabor a nuez. Arroz de maní es un arroz integral parcialmente procesado. Originario de Japón, su grano es corto y grueso. El arroz se produce en 113 países. El mayor consumidor per cápita es China. Se cultiva en diversos climas, desde los trópicos hasta las montañas del Himalaya. Asia es el principal continente productor, seguido de América y África. En Argentina, la provincia de Corrientes es líder en la producción de arroz. ¿Pero de dónde surgió? Según algunos investigadores, el arroz se originó en las regiones pantanosas del sudeste asiático. Después, los árabes lo llevaron a Egipto, Marruecos y España y se difundió en Europa. Los portugueses y holandeses llevaron el arroz a sus colonias en África y de ahí a América. Así, mediante selección y domesticación gradual, los humanos transformaron este grano silvestre en un alimento básico difundido mundialmente gracias al comercio y la exportación. Considerado un símbolo de identidad cultural, las Naciones Unidas celebraron en 2004 el Año Internacional del Arroz y establecieron al 31 de octubre como el Día Internacional del Arroz. ¿Es cierto que el arroz engorda? El arroz tiene almidón, da energía por sí solo, no hace engordar si se lo consume con moderación, en una dieta equilibrada, con actividad física. Sin embargo, como cualquier alimento, si se lo come en grandes cantidades, con muchos aderezos, frituras, etc., puede llevar a un aumento de peso. El arroz integral, por ejemplo, es mejor que el arroz blanco porque contiene más fibra, da saciedad, mejora la digestión, aumenta el movimiento intestinal y evita el estreñimiento. Contiene grasas buenas, es un alimento saludable para el corazón, ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer. También calcio y hierro, es rico en vitaminas del grupo B, vitamina D. El arroz es naturalmente libre de gluten. Esto lo hace ideal para personas con enfermedad celíaca. ¿Qué alimentos puedo combinar con el arroz para una comida equilibrada? Puedes combinar el arroz con pollo, pescado, carne magra, huevos o legumbres. Incorpora verduras para aumentar el contenido de fibra, agrega palta, frutos secos o semillas para obtener grasas saludables. El arroz se utiliza en una amplia variedad de platos, desde risotos y paellas hasta sushi y postres. ¿Cómo se calcula el arroz por persona? Bueno, siempre y cuando se sirva un plato único, hay que calcular unos 100 gramos de arroz sin cocinar por persona, por ejemplo, para arroz con pollo o una paella. Sin embargo, si el arroz va a ser el acompañamiento de otro plato, como una carne por ejemplo, se puede reducir la cantidad a la mitad, siendo suficiente con 50 gramos de arroz sin cocinar por comensal. 100 gramos de arroz equivalen aproximadamente a media taza. ¿Cuánta agua y arroz se necesita para que este se cocine bien? Para medir la cantidad de arroz y agua, una regla general es usar una taza de arroz por cada 2 tazas de agua para el arroz de grano largo y fino. Sin embargo, esta proporción puede variar dependiendo del tipo de arroz que prepares. Por ejemplo, el arroz de grano corto y grueso puede necesitar 1 taza de arroz por cada 1/4 taza de agua. ¿Es peligroso recalentar el arroz? Algunos especialistas afirman que el arroz crudo puede contener esporas de Bacillus cereus, una bacteria perjudicial.
Las bacterias mueren en la cocción, pero el problema es que las esporas pueden sobrevivir. Resisten de 5 a 10 minutos a 100 grados centígrados. Si el arroz cocinado se deja enfriar y reposar a temperatura ambiente, las esporas pueden convertirse en bacterias. Estas producen toxinas y consumirlas en altas dosis pueden provocar vómitos o diarreas, sobre todo en personas con las defensas bajas. Lo mejor es no dejar el arroz cocido mucho tiempo a temperatura ambiente. Guardarlo en la heladera a temperatura baja. Recalentarlo a temperatura alta durante varios minutos y no lo recalientes más de una vez. ¿Por qué aparecen los gorgojos en el arroz? Esto es un problema que puede ocurrir por varias razones. Las larvas o huevos del gorgojo pueden venir dentro de los granos y con el tiempo y bajo determinadas condiciones se desarrollan. Si el arroz se almacena en lugares cálidos y húmedos, es más probable que estos insectos se multipliquen. Si compras arroz o cualquier otro alimento que ya tenga gorgojos, puede provocar una infestación en tu despensa. Los gorgojos pueden moverse de un paquete a otro buscando alimento. Para prevenir y eliminar los gorgojos es importante mantener la despensa limpia, seca y organizada. Revisa los alimentos regularmente para detectar la presencia de insectos o larvas. Conviene guardar el arroz en recipientes herméticos. Esto impide que los bichitos ingresen y depositen sus huevos. Si encuentras gorgojos, es recomendable desechar el producto afectado para evitar que la plaga se propague. ¿Qué procesos industriales tiene el arroz? Antes de la molienda, el arroz pasa por etapas de limpieza. Después, se quita la cáscara y se obtiene arroz descascarillado, también conocido como arroz integral. Es muy frecuente convertirlo en arroz blanco mediante la remoción del salvado y del germen. Para ello, el arroz se somete a fricción entre discos y así se obtiene arroz blanco pulido. El famoso arroz que no se pega ni se pasa es el resultado de la parbolización, mediante el cual los granos de arroz con su cáscara se sumergen en agua caliente y se les aplica vapor a presión. Esto permite que los nutrientes de la cáscara penetren en el grano y que el arroz sea más resistente al exceso de cocción. El arroz inflado es un alimento crujiente y liviano elaborado a partir de granos expandidos mediante cocción por vapor o por fritura a alta presión. Las galletas de arroz están hechas a base de arroz integral y casi no tienen sabor. Puede haber la adición de semillas o especias o el recubrimiento con chocolate u otros ingredientes. Los fideos de arroz se realizan con harina de arroz y agua principalmente. Son unos fideos muy finos y transparentes. El papel de arroz es una oblea comestible que se usa para hacer rollos. Está hecho con harina de arroz y hay que remojarlo para que sea flexible. Es típico en China y Japón, entre otros países. ¿El arroz también se usa en cosmética? El arroz puede absorber el exceso de grasa en la piel y se utiliza como maquillaje natural, exfoliante y tonificador. Además, el almidón de arroz es recomendado para pieles sensibles y el aceite de salvado de arroz es un desmaquillante. Se estima que la demanda mundial llegará a 555 millones de toneladas en 2035. El futuro del arroz requiere de producción más eficiente y amigable con el ambiente. Esto incluye sistemas que utilizan menos agua y menos tierra. Las modernas tecnologías desarrollan nuevas variedades más nutritivas, como el arroz dorado, modificado para contener betacaroteno, y otras más resistentes a sequías y plagas. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta el próximo video.